Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo y que le estés dando caña al Home Studio. Como sabes, recientemente te conté en un vídeo que he hecho un formateo de mantenimiento de mi setup y que, entre otras cosas, pues he hecho una purga de plugins y te conté que iba a hacer, pues eso, unas reviews de los plugins que me he quedado y te iba a contar, pues, cómo funcionan, para qué los uso y demás. Y hoy toca hablar de ecualización y de plugins de EQ porque, desde luego, probablemente la EQ es la herramienta más poderosa en tu estudio a la hora de producir música y las opciones que tienes a la hora de utilizar EQ, pues la verdad es que son casi ilimitadas. Por eso hoy vamos a hablar mucho de EQ y de plugins, pero una vez más, la EQ no deja de ser una herramienta al servicio del artesano que toma las decisiones y que debe servirte a ti en tu home studio para solucionar problemas en tus mezclas, en tus masterings, en tus producciones. Recuerda que no por tener un plugin de EQ o por siempre aplicar el mismo tipo de EQ a un bombo o una caja vas a sonar competitivo, sino que la EQ es una herramienta que vas a tener que utilizar unas veces de una forma y otras veces de otra, dependiendo de los problemas que tenga tu mezcla o de los problemas que tenga tu producción para competir, ¿de acuerdo? Así que antes de ver plugins y de cacharrear, que hoy vamos a cacharrear mucho y bien, deberíamos entender qué es la EQ y para qué nos sirve. Y de hecho, antes de comenzar, te recomiendo que si no lo has visto aún, te vayas y veas el curso de ecualización de principio a fin, porque creo que es un curso muy completo que te va a ayudar a entender qué es la ecualización y probablemente a manejarla de forma solvente. Para eso lo dice. Son 10 vídeos completos que puedes ver en produceaudio.net/ecualización. Y en ese curso hablamos del rango de frecuencias que escucha el oído humano, hablamos de frecuencias y rangos, hablamos de tipos de filtro, tipos de ecualizador, hablamos de incluso un método de ecualización que yo te proponía quitando primero de los extremos, luego de las zonas centrales y luego añadiendo. Y además vimos, por supuesto, una mezcla en vivo donde yo fui aplicando EQ a todos los elementos de la mezcla. Así que de verdad, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque desde luego te va a ayudar muchísimo con el tema de la EQ. Pero en ese curso, además de hablar de la definición de EQ, también hablamos de los tipos de ecualización, que vamos a matizar y vamos a hablar hoy. En primer lugar, tenemos que saber que la ecualización es un proceso para alterar la respuesta de frecuencias de una señal sonora utilizando filtros lineales, que dado que ajustan la amplitud o el volumen de la señal en ciertas frecuencias o en ciertos rangos, pues se pueden concebir como, digamos, potenciómetros o knobs de volumen de frecuencias específicas que te van a servir a ti para esculpir tus señales de forma precisa. Es decir, vas a poder con una EQ pues subir un poco de grave, quitar un poco de medio, subir un poco de agudo. Vas a poder trabajar en 100 hercios, en 400, en 2000, es decir, que por eso es importante que te veas el curso que te decía para que tengas un poquito la noción de las frecuencias, los rangos de frecuencias y demás. Pero en todo caso piensa que la EQ es una herramienta para esculpir, para pulir y, por supuesto, para solucionar problemas. Cuando tú estás escuchando tu mezcla y de repente dices, mi bajo tiene una pelota y tiene un retumbe brutal. Ecualización. Voy a buscar desde 80 a 300 a ver dónde puedo mitigar un poco. Y una vez más, primero vas a detectar el problema que tiene tu pista o tu mezcla y luego vas a aplicar la EQ en consecuencia. Por eso no te vale aplicar siempre la misma EQ para el bombo, siempre la misma EQ para la caja. No valen los trucos de 5 minutitos de internet de cómo ecualizar una voz para que suene profesional. Pues analizando esa voz, analizando cómo, digamos, se marida con el resto de elementos de la mezcla, entendiendo qué problemas tiene para competir y entonces aplicando la EQ y las soluciones que creamos convenientes, que en cada mezcla van a ser diferentes probablemente. De hecho, piensa que dependiendo del tipo de hardware o de software que utilices para ecualizar, pues la propia ecualización va a tener un color añadido concreto, además de los cambios que tú hagas en ciertas frecuencias o rangos, según lo que utilices, vas a añadir también una coloración que va asociada a la propia circuitería del hardware o software que utilices. Por eso debes distinguir entre las EQs digitales, que son súper precisas y muy cristalinas, y suelen ser pues, las EQs que vienen con tu Logic o con tu Pro Tools, o no sé, EQs digitales, y las EQs analógicas, las que imitan o modelan los aparatos hardware de EQ tradicionales. Esas son menos precisas y además tienen una circuitería interna que va a colorear la señal. Así que piensa en eso, en que por un lado tenemos EQs digitales, por otro lado tenemos EQs analógicas y por otro lado, como te decía antes, tenemos un tipo de EQ sustractiva basada en quitar, en esculpir, quitar todo aquello de tu señal que no te gusta y luego una EQ aditiva basada en añadir aquello que crees que tu señal necesita. Y de hecho a mí me gusta mucho utilizar las EQs digitales para quitar, porque son muy precisas y no colorean mi señal, y cuando yo tengo una señal que tiene un problema, encuentro el problema, quito, y normalmente lo hago con una EQ digital. Y luego me gusta utilizar las EQs analógicas para añadir, porque me añaden por un lado coloración y por otro lado me permiten, muchas de ellas, además lo vas a ver ahora, añadir en ciertos rangos con muchísima musicalidad, que una EQ digital pues no tiene. Y además esas EQs analógicas
te sirven también para emular las mesas y las consolas analógicas tradicionales de los estudios donde se han grabado pues, todos los discos de rock, de soul y demás que escuchamos a día de hoy. Así que piensa en eso, en dividir por un lado los plugins de EQ digital de los plugins de EQ analógica, porque son diferentes y te van a servir probablemente para diferentes cosas. Y luego también piensa en distinguir EQ sustractiva para quitar, EQ aditiva para añadir. De hecho, en el método de ecualización que yo te propongo en el curso de ecualización de principio a fin, lo que yo te proponía en el paso 1, quita de los extremos aquello que no quieras. En el paso 2, quita de las zonas centrales aquello que no quieras. Eso es EQ sustractiva. Y luego en el paso 3, EQ aditiva. Añade todo aquello que creas que a tu señal le falta, porque cuando la oyes en contexto con el resto de pistas, por ejemplo, pues dices, uff, le falta un poco de brillo, le falta un poco de mordente, le falta un poco de peso. ¡Bumba! El tercer paso es la EQ aditiva. Y probablemente yo haría los dos primeros pasos de EQ sustractiva, de quitar de los extremos y de quitar de las zonas centrales con una EQ digital, y luego añadiría probablemente con una EQ analógica. En todo caso, ya sabemos lo que es la EQ, que es la alteración de frecuencias o de rango de frecuencias de una señal para esculpirla. Sabemos lo que son EQs digitales comparadas con EQs analógicas y debemos saber también para qué se utiliza normalmente la ecualización en un home studio o en un estudio tradicional o en la producción musical, para que entiendas qué es, para qué sirve y entonces entiendas para qué te puede servir a ti y qué problemas puedes solucionar en tus producciones y en tu trabajo en el home studio. Por un lado, utilizamos la EQ para corregir la carga de frecuencias de una señal en un rango concreto y así pues pulirla, como te decía antes, quitarle peso de grave o añadirle, quitarle agudo, quitarle medio, es decir, puedes irte con una EQ y ser súper preciso y decir, no, en esta zona o en esta frecuencia concreta voy a quitar o voy a añadir para conseguir un efecto concreto o para corregir un problema concreto. Por otro lado, también te puede servir para esculpir un grupo de pistas de forma global y darles cohesión sonora, por ejemplo, para un grupo en un bus de batería o para tu master out, para pulir toda tu mezcla con una EQ común o incluso en tus sesiones de mastering, no lo sé, te puede servir para esculpir no solo una pista a la hora de grabarla o de mezclarla o tal, sino también un grupo de pistas. También te va a servir la EQ para corregir la respuesta de un equipo en un entorno concreto y maximizar su calidad, ¿no? Por ejemplo, la EQ del equipo de tu coche. Tú le puedes subir grave, le puedes subir agudo, ¿para qué? Para que suene un poquito más redondo, para que tú puedas hacer que ese equipo en el entorno en el que está sonando pues suene un poquito mejor. De hecho, las utilizamos mucho en el home studio cuando calibramos nuestros altavoces, parcheamos nuestra sala y aún así no podemos corregir ciertas frecuencias y a veces pues nos ponemos en el master bus una serie de EQs para corregir y para que nuestros altavoces nos devuelvan algo que funcione compensando un poquito nuestra sala. También vas a ver EQs, por ejemplo, en discotecas, en bares, tienen el equipo, los platos para pinchar la mesa y todo eso va a una EQ que ha sido tratada o que ha sido modelada para que funcione lo mejor posible con los altavoces que hay en esa sala concreta. Por último, también te va a servir la EQ, entre otras muchas cosas, para destrozar una señal con un propósito artístico concreto. Vas a poder hacer voces telefónicas, coger una batería y quitarle todo el grave o quitarle todo el agudo, hacer incluso efectos tipo DJ, de repente quito el grave, meto el agudo, es decir, que la EQ te puede servir incluso para destrozar, siempre y cuando pues lo hagas sabiendo lo que haces, porque una vez más necesitas conocer el problema que tienen tus pistas o tu producción o la textura que quieres alcanzar y entonces sí, aplicar EQ o aplicar compresión o aplicar saturación, pero una vez más, si no sabes para qué sirve y si no la utilizas insertada en un protocolo, pues de poco te va a servir. He visto muchísimos vídeos en internet de cómo ecualizar tu bombo, cómo ecualizar tu caja. Y dices, esto no puede ser una norma, no puede ser una regla, no puede ser que todas las cajas o todos los bombos de tus proyectos los ecualices de la misma forma. Porque una vez más, tú estás utilizando ecualización, por ejemplo, en una mezcla para hacer que ese bombo funcione bien con el resto de elementos de la mezcla. Entonces, en cada mezcla te vas a encontrar unos elementos distintos y vas a tener que utilizar la EQ de forma distinta. Una vez que hemos hablado de qué es la ecualización y de para qué podemos utilizarla, yo te voy a hablar de los plugins que yo me he quedado en esa purga de plugins que te contaba que he hecho recientemente. Te voy a contar, pues por un lado, plugins digitales que me he quedado y por otro lado, plugins de emulación de cacharros analógicos que me he quedado para tener opciones en mi paleta de colores, que para eso sirve la EQ, desde luego. Por un lado, vamos a ver el EQ37B de Pro Tools, que es digamos, la ecualización que viene de serie en Pro Tools y que es una ecualización digital muy versátil y muy cristalina. De hecho, te decía antes que los ecualizadores
sintetizadores digitales normalmente eso, son cristalinos, no aportan coloración, pero sí te permiten ser ultra, ultra preciso, cosa que los analógicos normalmente no. Por otro lado está el Channel Strip de Pro Tools, que en realidad es como la EQ37B, pero que añade compresión y limitación y una puerta de ruido. Entonces también es un plugin digital, pues eso, que me va a servir para ser muy, muy, muy preciso, no solo ecualizando, sino también a lo mejor haciendo algo de tratamiento dinámico. Luego está el Airkill EQ, que también viene con Pro Tools y que es también una EQ digital, pero es bastante agresiva y además trae un montón de presets súper creativos. Ahora te lo voy a enseñar. Luego yo también tengo el Ozone 5 EQ, que este ya es de pago. Y de hecho ese también es una EQ digital muy precisa y además muy versátil porque viene en un mastering suite con un montón de compresores, reverbs y demás, y ese módulo de EQ te permite hacer un análisis del espectro de frecuencias e incluso te permite analizar una referencia y hacer un matching con tu mezcla y acercar tu mezcla a una referencia a nivel sonoro, a nivel de EQ. Así que es una EQ muy versátil que yo utilizo mucho. De hecho, la utilizo para trabajar, para mezclar, para masterizar y mucho también para hacer los vídeos de feedback de los camaradas del Instituto de Mezcla, así que la uso a diario y te la voy a enseñar ahora. Y luego, por otro lado, me he quedado también con una serie de plugins que emulan, pues eso, los cacharros analógicos de los 50, de los 60, de los 70, que tanto y tanto hemos oído en los discos más, digamos, de la música moderna más tradicionales, como el rock, el soul, el pop y demás, y que yo los utilizo mucho también, justo para añadir un poquito de coloración analógica y de circuitería analógica a mis grabaciones digitales, lo que me ayuda junto, por ejemplo, con los plugins de saturación, pues a añadir un poquito de textura analógica, un poquito de grano, un poquito de suciedad y acercarme un poquito al mundo tradicional analógico y alejarme un poquito del rollo prístino y cristalino del mundo digital. Por un lado vamos a ver el Pultec EQP1A, que es digamos, un EQ de transistor en más válvula, que tiene un grave y un aire especial y que está modelado de un cacharro analógico que empezó a fabricarse en los 50 y que probablemente pues, es la primera EQ, ¿no? De hecho, en los estudios, cuando empezaron a tener estos tipos de previos, que por ejemplo los Beatles los utilizaron mucho y demás, y bueno, grabaciones, digamos, de blues, de soul, de los 50, de los 60, pues se utilizaba esto porque probablemente era la única EQ que se tenía en el estudio. Y fue, digamos, un salto de control brutal para los ingenieros de grabación y de mezcla, porque de repente podían eso, incluso antes de grabar, pre-ecualizar la señal, darle agudo, darle peso de grave y así luego en la mezcla, como sus mesas de mezcla no tenían demasiadas opciones, no tenían EQ, no tenían compresores, simplemente tenían algunos faders y punto, pues decir, bueno, yo puedo pre-ecualizar y pre-esculpir mi señal y así cuando la grabo en la cinta ya queda con una textura que luego pues simplemente a la hora de mezclar no tengo que tocar. Por otro lado está el Kramer Helios, que es digamos, un channel strip, como si fuera el canal de una mesa mítica Helios que había en Olympic Studios, donde han grabado Beatles, Rolling Stones, Los Who, Small Faces, Jimi Hendrix, yo qué sé, Black Sabbath, un montón de gente. Y estas mesas que empezaron a fabricarse en los 60, pues son ideales para añadir un poquito de grano de saturación y un poquito de realce a tus señales. De hecho, lo vas a ver, es una EQ muy, muy, muy peculiar. Luego también tengo los API, los 550A y 550B, que modelan pues, una EQ de transistores fabricada en los 70 y que son ideales para señales muy percusivas, baterías, percusiones, riff de guitarras y percusivos, porque los transistores pues, son especialmente generosos con las señales con mucho ataque. Quizá la válvula es digamos, más redondita y más colorea un poquito más, pero mata el transitorio. El transistor es mucho más agradecido con los transitorios y por eso pues son ideales, como te digo, estas API para pues esos señales con mucho ataque, con mucha pegada. Por otro lado tengo también el VEQ4 que modela el canal de la mesa NIF 1081, que también es un cacharro fabricado en los 70 y que tiene una musicalidad especial, es decir, esa EQ a medida que vas cambiando y que vas moviendo los potenciómetros, de repente no solo añade en aquellas frecuencias que tú estás subiendo, bajando, sino que además añade una coloración muy, muy, muy peculiar de los cacharros fabricados por Rupert Neve y añade, como te digo, mucha musicalidad y además un aire especial, tiene un brillo y un agudo muy especial este plugin, de hecho porque lo tienen los previos de Neve, de 1071, 1081, es que son especialmente cariñosos con el agudo. También le pasa al Pultec EQP1A que hablábamos antes de los 50, ese también tiene un aire muy especial. Por último te voy a enseñar también el SSL Channel Strip que modela el canal de la SSL 4000G,
que es también un cacharro fabricado en los 70, también de transistores y que tiene una musicalidad brutal. Y además tiene un empaque brutal, porque esto es también un channel strip que añade un compresor y una gate. Y de hecho hay algunas técnicas muy específicas de este channel strip en concreto que se utilizan mucho y que también te voy a enseñar ahora y que, no sé, le dan un rollo muy personal a un plugin que desde luego ha modelado el sonido de mis discos favoritos. Tanto el NIV como el channel strip de SSL probablemente son los que más se han utilizado en los discos que yo oigo a día de hoy. En todo caso, aquí tienes una selección de plugins que yo me he quedado, plugins de ecualización que ahora mismo te voy a enseñar en la práctica y luego te voy a contar para qué los utilizo yo y por qué me los he quedado. Fíjate que en primer lugar yo tengo una batería aquí, tengo una guitarra. Y vamos a empezar por los plugins digitales. Este es el EQ3 de 7 bandas que trae Pro Tools. Como ves, tiene filtro de paso alto, filtro de paso bajo y luego pues puedes cambiar en las zonas centrales. Y este es digamos, una EQ muy, muy, muy precisa, por un lado, porque fíjate que te permite ajustar tu Q de forma que los cambios que hagan sean súper, súper precisos y haya muy pocas frecuencias adyacentes, pues digamos, contaminadas por ese cambio que vas a hacer. Y por otro lado, es una EQ muy, muy, muy cristalina, porque al ser una EQ digital, pues no tiene emulación de ningún tipo de circuitería y no va a alterar tu señal. De hecho, fíjate que la podemos aplicar en una batería. Y realmente fíjate que está quitando y añadiendo donde yo le he dado, pero no está coloreando. También está el channel strip que viene con Pro Tools. Es lo mismo, realmente tiene el mismo tipo de EQ con 6 filtros, pero además pues añade una puerta de ruido, un compresor limitador, una compresión en sidechain si quieres hacer, y es también tremendamente versátil y tremendamente cristalino. Por eso es muy útil no solo para hacer un tratamiento, digamos, muy quirúrgico de tus pistas a nivel de EQ, sino que también puedes, pues eso, hacer un primer tratamiento dinámico con un plugin de este tipo. Luego está el AirKill EQ, que te decía antes, que también es una EQ digital, pero es una EQ que además, fíjate, trae un montón de presets que son digamos, muy, muy, muy creativos. Y es una EQ diferente, no es una EQ probablemente tan quirúrgica, pero es una EQ que nos puede servir para, y de hecho a mí me va a servir para ponerme creativo. Esta EQ te puede servir para eso, para ponerte creativo, para buscar, digamos, ecualizaciones muy agresivas y encontrar texturas diferentes para tus instrumentos. No creo que sea una EQ ideal para hacer, digamos, un tratamiento muy quirúrgico, pero sí es una EQ ideal para ponerte creativo a la hora de componer o de crear sonidos, de crear texturas y además, pues eso, creo que tiene un montón de opciones que a mí me van a servir y además me viene con Pro Tools, pues la voy a aprovechar y la voy a utilizar. Por otro lado, la última EQ digital de la que te hablaba antes es la de Isotope. Fíjate que esta EQ te permite hacer un análisis de las frecuencias, ¿no? Del espectro de frecuencias. Además te permite cambiar el modo de EQ de analógico a digital y además pues te permite hacer pues eso, una captura. Y fíjate que aquí tenemos ahora mismo la captura que ha hecho de la imagen de esta guitarra. Y yo podría hacer una captura de mi mezcla, hacer una captura de una referencia y luego irme a la función matching y aquí decirle, oye, de aquí, pásame aquí tanto por ciento. Así que esta es una EQ también digital muy precisa que te permite eso, moverte con muchísima precisión, pero además te permite colorear más o nada y además te permite hacer este tipo de gráfica, este tipo de análisis que a mí me interesa mucho porque puedes hacer muchos diferentes, compararlos, hacer matching y es una ecualización muy versátil que utilizo a diario. Luego tengo además una EQ que es la EQ de Focusrite. Esta EQ me venía con mi tarjeta, con la Focusrite que yo compré y de hecho me ha costado, como la compré hace 1000 años, me ha costado me ha costado muchísimo trabajo registrarla de nuevo, he tenido que ponerme en contacto con Focusrite y tal, pero es una EQ que yo no había probado, no la he probado nunca y de hecho pues la voy a testear estos días y probablemente pues la voy a utilizar para encontrar colores diferentes. De hecho, fíjate que no trae demasiados presets, aunque yo no soy muy amigo de los presets de EQ, porque como te decía antes, creo que cada pista hay que tratarla de forma única y va a necesitar un tipo de EQ diferente en cada mezcla, así que no soy amigo de poner un preset y tirar para adelante. Pero bueno, esta es una EQ que me va a servir para tener
una opción más, pero probablemente es la EQ que menos voy a usar porque tampoco parece una EQ extremadamente precisa. Entonces, pues bueno, me puede servir para, a lo mejor la voy a poner detrás de mis pistas de efecto, no lo sé, ya veremos lo que hago con ella. Pero bueno, hasta aquí los plugins, digamos, digitales o plugins de ecualización que a mí me van a servir para hacer análisis y sobre todo ecualizaciones sustractivas de limpieza quirúrgica. Y ahora te voy a enseñar los plugins que emulan cacharros analógicos. Y voy a empezar por el más antiguo que hemos visto, que es el Pultec. Y de hecho este, como te decía, es un cacharro que se supone que está emulando a un bicho que llevaba un transistor y también válvulas. Entonces tiene un grave, por un lado, bastante especial y bastante peculiar, que además hay que buscarlo, Oleja, no responde a números. Y por otro lado tiene un aire especial. Y además tiene una forma de uso bastante peculiar también. Fíjate, vamos a primero aplicarlo encima de una batería y luego vamos a ver cómo funciona un poquito. Me he pasado de volumen. Fíjate que yo normalmente cuando busco el grave en este plugin, yo voy moviendo los ciclos por segundo de 20, 30, 60 y 100, porque realmente a mí me da la sensación de que esto no corresponde a 100 Hz ni a 60, es decir, no me parece nada preciso, pero en cada una de las señales que paso por aquí encuentro que hay una zona donde me gusta más y ahí donde lo dejo. ¿Ves? Por ejemplo, yo en 100 creo que añade grave, pero ya añade un poco de pelota. Por eso, a mí en este caso, para esta batería, probablemente yo elegiría 30 o 60. Probablemente me quedaría con 30, porque es el que menos ensucia, pero redondea el grave. Y yo me podría venir luego aquí y decir, bueno, voy a añadir un poquito, ¿no? Y por otro lado vamos a ver el aire que te decía, porque este es el bandwidth, o sea, el ancho de banda, cuántas frecuencias colaterales vas a, digamos, trastocar con tus cambios. Y luego, como ves, tienes un potenciómetro de subida y otro de atenuación, que muchas veces se utilizan diciendo subo 2, bajo 1. Y eso lo que está haciendo es, subo en 30, pero en 45, 50 empiezo a atenuar un poco. Y añade como un filtro súper, súper musical. Se utiliza muchísimo así. Y en el caso del agudo, fíjate que tú puedes irte de 3000 a 16000. En la zona de 10, 12000, fíjate el aire que añade esto. Fíjate cómo aclara, cómo redondea un poquito el grave y sobre todo ese aire, cómo aclara la señal y cómo añade en 10, 12, 16.000, cómo añade de repente apertura, definición, claridad. Es muy, muy, muy peculiar y este plugin se utiliza muchísimo en bajos, baterías, master bus, es decir, esto es un clásico y yo me lo voy a quedar porque lo utilizo mucho y me va a servir pues mucho y bien. Luego, por otro lado, el siguiente plugin que hemos visto creo que era el Kramer Helios, ¿no? Que ya es de los 60. Este, como te decía, es un plugin que está emulando un channel strip de la mítica mesa Helios que había en Olympic Studios, donde grabó John Lennon, Pete Townshend, Bald Faces, es decir, fetiche para mí porque son mis favoritos. Y fíjate que lleva una sección de preamplificación y además puedes elegir si el previo es de micro o de línea y esta sección de amplificación lo que te permite es añadir grano. De hecho, la vamos a escuchar en una guitarra, va. Fíjate como de repente hace y empieza a sacar grano, empieza a sacar... ¡Ay! Fíjate qué ruido hay aquí porque le hemos metido el preamp a tope y está emitiendo un ruido. Pero en todo caso, fíjate cómo este plugin saca el grano, de repente distorsiona, además de ecualizar, que aunque no es muy versátil a la hora de ecualizar, porque solo tiene unos puntos de, digamos, de frecuencia fijos y luego pues potenciómetros de subida y bajada, pero no es demasiado versátil, pero sí que es muy, muy, muy peculiar. Fíjate que puedes cambiar también el búmetro para saber si, o sea, para medir lo que está entrando o lo que está saliendo de tu señal. Fíjate que te está indicando entrada, -5, salida 0. Entonces, pues habría que bajar un poco, ¿no? Para hacer el matching. Este es el output.
Y luego pues tienes el tipo de ruido, incluso puedes emular el ruido analógico de 50 a 60 hercios o apagarlo, y luego pues tienes un input y un output. En todo caso, esta EQ también es una EQ clásica, una EQ además de un estudio muy, muy, muy peculiar, donde se grabaron muchísimos discos que fueron históricos, y es una EQ también con, digamos, con una personalidad única y que me va a servir mucho y bien para diferenciar elementos, para diferenciar cosas en mi mezcla, para hacer incluso que haya cosas que salgan un poquito y sean más perceptibles sin ni siquiera tener que tocarles el volumen, porque esta EQ en concreto añade un grano, añade un, digamos, un drive especial y único. Por otro lado, los API, hemos visto que también en los 70 se fabricaban el API, pues están el 550A y el 550B, que son muy similares. Este tiene 4 bandas en vez de 3, es quizá un poquito más versátil. Y como te decía, está emulando una máquina de transistores, y lo que es especialmente generoso con las señales con mucho ataque. Fíjate en una batería. Fíjate en esa caja. Fíjate cuando activamos el plugin, la caja. Digamos, el cuerpo que coge incluso un poquito de pegada. Parece que ha cogido incluso un poquito de compresión, cuando en realidad no está comprimida. Fíjate en la caja, escúchala. En fin, este es un plugin ideal, como te digo, para bombo, para caja, para grupos de batería, percusiones, riff de guitarra cañeros. Es decir, este es muy, muy, muy generoso y muy cuidadoso con el transitorio. Una vez más, los transitores son, digamos, más precisos a la hora de tratar con señales con mucho ataque, con mucho transitorio, mientras que probablemente las válvulas y demás, pues son más caramelosas, añaden más coloración, digamos, armónica, pero tratan un poquito peor y mitigan un poco más el transitorio de una señal. Por eso a mí este me gusta mucho para, sobre todo, baterías, percusiones y demás. Lo uso mucho en sesiones de edición, después de la grabación, para redondear mis pistas de batería. Es decir, esto es un plugin súper versátil y, por supuesto, me lo he quedado porque lo voy a usar mucho. Luego, pasamos al VEQ4. Este hemos dicho que es un plugin que emula un canal o digamos, un previo NIV 1081. Y este es una EQ también muy, muy, muy particular, muy utilizada en la historia del rock para guitarras, para voces, para master bus, porque también es una EQ tremendamente musical, y además es una EQ que tiene también un brillo, un aire y un rugido especialmente, digamos, especialmente personales, ¿no? Vamos a escucharla en la guitarra, fíjate. Se le puede dar vida a la guitarra y puedes subirle, sobre todo, digamos, crujido de medio agudo y aire de agudo de una forma muy musical. Es decir, a los otros plugins, al meterle este subidón en 6000, en 10.000, van a crujir más, van a sonar más harsh, un poquito más ásperos, y este, sin embargo, tiene digamos, ese rollo analógico. Fíjate que lo puedes emular aquí también. Tienes, por supuesto, filtro de paso alto para hacer un corte de graves. Tienes luego un low filter para poder subir y bajar solo en frecuencias fijas, 33, 56, 100, 183, 30. Luego el low mid filter para también en frecuencias fijas poder cambiar. El high mid filter también frecuencias fijas, y luego un high filter para hacer shelving o hacer esto es shelving, y esto sería pues un filtro de campana. Y una vez más, un plugin súper peculiar y un plugin que forma parte, bueno, en realidad el NIV 1081 es un equipo de EQ que forma parte de la historia del rock. Por supuesto, lo quiero, lo necesito en mi estudio porque lo uso a diario, y es una compra que a mí me merece la pena, desde luego. Por último, te he hablado de que había un channel strip que emula
el Channel Strip, el canal de la mesa SSL 4000G. Para mí este es el santo grial del rock. Este es el santo grial porque además de tener una EQ también de transistores, que emula transistores y que es especialmente musical, tiene una sección dinámica de compresión que, como te decía, se utiliza mucho en combinación con la EQ para extraer un sonido muy peculiar y muy específico de esta EQ. De hecho, la vamos a probar, fíjate, en la pista de caja, para que veas... ¡Ay! No me deja ponerla aquí. Muy bien. Para que veas el uso que te decía, no solo de la EQ musical, sino el uso combinado de la EQ con el compresor, porque es una técnica que utilizan pues Chris Loralgi y un montón de productores que tienen esta mesa, esta consola analógica física, y que también ha marcado, digamos, pues parte del estilo, ¿no? Y parte del sonido de los discos de rock de los 70, de los 80, de los 90 y tal. Y bueno, pues es bueno que si lo tienes y que si lo utilizas, pues que sepas que este es probablemente el santo grial de todas las EQ que emulan el rollo analógico, si lo que te mola es el rock, si lo que te mola es el guitarreo y el rollo cañero. Vamos a utilizarlo en la caja. Fíjate, vamos a escuchar y vamos a ecualizar y luego vamos a, como te decía, apretarle un poco. Bueno, en este caso yo tengo una caja con muchísimo sangrado, entonces claro, al meter ese apretón de agudo que te decía, se me está disparando el hat. Pero como te decía, fíjate que esto es una EQ súper musical. Tienes tu sección de filtros de paso alto y de paso bajo, que además puedes hacer un split para que funcionen antes del compresor. Luego tienes un filtro de agudo, que puede ser de campana o shelving, tienes filtro de medio agudo y de medio grave, y luego tienes un filtro de grave que también puede ser campana o shelving, y luego pues tienes la sección de dinámica, que tienes el ratio, el ataque rápido o lento, release, más rápido o más lento, el umbral, y luego tienes pues una puerta de ruido aquí, y luego pues un fader de salida, la emulación de analógico, la inversión de polaridad. Esto es como si fuera un channel strip. De hecho, en la mesa original esta sección en realidad está encima de la otra. Sería como no doble, sino una sola línea que lo contiene todo. Y como te decía, una de las técnicas que se utilizan con este cacharro en las mesas analógicas de SSL y en los plugins digitales también es pegar un subidón de agudo aquí brutal en 8 o 10.000 y luego sobrecomprimir. Fíjate cómo ha sacado esa caja y fíjate que estamos metiéndole un buen hype. De hecho, se puede subir más. Lo que pasa es que yo tengo mucho sangrado del hat en este caso para esta demo, ¿no? Para este ejemplo. Pero esta es una técnica que se utiliza mucho. Le meto un subidón al agudo y entonces lo paso por el compresor del propio plugin, ¿no? De la propia mesa. Y eso se utiliza muchísimo. Y fíjate lo que ha hecho con la caja. De repente sigue teniendo pegada, perdí un poco de la pelota y del grave, ¿qué tal? Porque la hemos quitado aquí con EQ, pero al meterla en ese compresor lo que está haciendo es sacar el brillo, sacar el aire de la caja, pero no lo está exagerando. Lo tiene potenciado, pero no es harsh, no es doloroso. Eso es brutal. De hecho, lo puedes utilizar con voces, con cajas, con guitarras. Es decir, este plugin para mí es santo grial. Y te voy a contar ahora para qué voy a utilizar yo estos plugins. Te he dicho que me he hecho una selección de plugins y me he hecho una purga brutal. Antes tenía más EQs que no utilizaba y las he tirado directamente a la papelera de reciclaje. Pero me he quedado con estas para darles una serie de usos concretos. De hecho, normalmente yo utilizo primero la EQ sustractiva, luego utilizo EQ aditiva e incluso a veces vuelvo a utilizar una EQ digital al final. Entonces a mí me gusta y puede ser una técnica que igual te sirve a ti también, puedes probarla. A mí me gusta para cuando voy a procesar una pista, primero poner mis EQs digitales. ¿Vale? Imagínate que voy a tratar pues mis aéreos o mi crash, los overheads. Pues yo primero pondría mi EQ digital
quitaría de los overheads, de los extremos y de las zonas centrales aquello que no quiero, luego a lo mejor, no sé si haría algún tratamiento dinámico si lo necesito para mitigar y controlar, y luego probablemente me iría a mis plugins de, no sé, ya de emulación de plugins analógicos y aquí haría mi EQ aditiva. E incluso una vez que he filtrado y que luego he añadido, si encuentro que todavía hay algo que me rechina y cuando escucho la mezcla en contexto, la pista en contexto con la mezcla y de repente digo, todavía hay algo, lo que hago es ¡bumba! Volver a poner una EQ digital al final de mi cadena para decir, che, ¿qué es eso que me está doliendo? Lo mitigo aquí. Así que fíjate que yo hago sustractiva y luego aditiva. Y a veces una corrección final otra vez con una EQ digital. Porque una vez más, para mí esta EQ es mucho más precisa que esta EQ. Pese a que esta es más musical, añade coloración, me permite ecualizar y comprimir. Esto es mucho más preciso, tío, a nivel quirúrgico. Así que esta es la técnica que yo suelo utilizar, sustractiva, aditiva y luego incluso si hace falta retoque. Y si quieres probarla, pues guay. En todo caso, te voy a contar pues para qué utilizo yo, para qué voy a utilizar en mis mezclas estos plugins, porque una vez más, de nada sirve tener todos estos plugins y saber manejarlos hasta el último botón si luego no sabes dónde tienes que aplicarlos, cuándo tienes que aplicarlos, cómo tienes que aplicarlos y sobre todo por qué tienes que aplicarlos. Todo esto se basa en ti, en tu forma de analizar, en los problemas que vas a encontrar en cada una de tus producciones y luego cómo tú los vas a corregir con estas EQs. Así que yo en primer lugar los voy a utilizar el EQ37B pues para hacer tratamiento quirúrgico, como te decía, de mis señales y no mancharlas y simplemente quitarles probablemente aquello que no me gusta. El channel strip, por si quiero además hacer un tratamiento inicial dinámico añadido a esa EQ. Luego el air kill, como te decía, lo voy a utilizar para ponerme creativo en mis producciones, en mis composiciones, cuando esté buscando, no sé, reventar un loop de batería o encontrar una textura nueva para una guitarra, pues voy a utilizar esta EQ porque me va a servir. Luego el Ozone 5 este de Isotope, para hacer análisis de espectro, hacer matching en mis sesiones de mezcla y mastering y por supuesto para hacer los vídeos de feedback de mis alumnos y camaradas del Instituto de Mezcla. Y luego el Pultec EQ-P1A, que era el de los 50 que hemos dicho antes, me va a servir para tratar mis bajos. Has visto que tiene un grave especialmente meloso, aunque no corresponde a los números y hay que ir probando, pero tiene un grave que me interesa para mis bajos. También para mi Master Boost, porque tiene una circuitería muy, muy especial y una coloración muy rica y me va a servir para añadir aire, para añadir redondez, no solo a pistas aisladas, sino también a grupos de pistas o incluso el Master Boost. De hecho, conozco a gente que tiene la unidad física y la pone en su Master Boost en bypass, es decir, con todo a cero, conectada simplemente para que el audio pase a través de la unidad y se lleve la coloración de la circuitería sin que haya ningún tipo de procesamiento. Fíjate hasta dónde llega el tema del Pultec. Por otro lado, el Kramer Helios, que era la mesa esta de Olympic Studio de los 60, yo lo voy a utilizar principalmente para voces, elementos solistas y añadir grano e inteligibilidad a pistas que tenga mi mezcla, que de repente diga, bueno, pues esa pista está en su sitio, pero me gustaría que esté que sea un poquito más perceptible, un poquito más inteligible, que sea un poquito más cercana sin tener que cambiar su volumen. Pues el Kramer Helios es ideal para eso. Lo utilizo mucho para voces, para solos de guitarra, para coros, que de repente tengo detrás de la voz y digo, quiero oírlo un poco más, pero si lo subo ya me molesta. Bumba. Un Helios me ayuda muchísimo con eso y lo voy a utilizar probablemente para eso. Para ciertas pistas, ciertos elementos. Luego los API 550A y 550B, yo los voy a utilizar y los utilizo para tratar mis baterías, como te decía, en sesiones de edición. Una vez que he grabado y antes de entrar en la mezcla, me sirve para redondear mis pistas de batería, también para percusiones, para guitarras con riffs súper agresivos en plan metalero y para señales con mucho ataque. Sé que estos plugins son especialmente generosos y miman especialmente los transitorios y me van a servir para eso, para señales con mucho transitorio, con mucho ataque y que quiero potenciar, no minimizar ese ataque. Luego, la VQ4, la emulación del NID 1081, pues es uno de los, digamos, de los fetiches del rock para guitarras, para voces, para mi Master Boost. De hecho, la utilizo como primera EQ de mi Master Boost en muchos proyectos y para añadir esa musicalidad que tiene, que viene de fábrica con los cacharros de NID. Y ese aire setentero, ese agudo que también es muy peculiar en esa EQ y a mí me gusta mucho y lo utilizo mucho porque me ayuda una vez más a sacar brillo, a sacar aire, a sacar definición de una señal sin utilizar una EQ que lo convierta en algo doloroso, en algo áspero, en algo harshy, ¿no? Por último, el SSL, como te decía, para mí es el santo grial. Lo utilizo para todo y para añadir agresividad y redondez musical. Además con esa combinación que te digo muchas veces de EQ más compresión en el mismo plugin, yo lo utilizo muchísimo. Ese es probablemente mi EQ, digamos, go-to a la hora de añadir, a la hora de hacer ecualización
aditiva, ¿de acuerdo? Y una vez más, camarada, estos son los plugins de EQ que yo me he quedado tras hacer una purga después de formatear mi sistema. Y son plugins de ecualización, pero no dejan de ser una herramienta. Una vez más, de poco sirve conocer estos plugins, tenerlos, manejarlos de cine si tú no eres capaz de escuchar tu mezcla o tu producción y encontrar los problemas que tiene para traducir, porque estos plugins te van a servir para arreglar esos problemas, pero olvídate de que estos plugins puedan salvar tu sonido y olvídate de que estos plugins puedan garantizarte una mejora en tu sonido si tú, como ingeniero y como productor, pues no te centras en crecer, no te centras en analizar, no te centras en tener un método sólido y no te centras en entender que esto no dejan de ser herramientas a tu servicio, pero que tienes que integrarlas en un protocolo. De hecho, si te interesa ese acercamiento de mezclas y de producciones competitivas sin salir de casa y con el home studio que tienes a día de hoy y centrándote en ti, en el artesano y en tu forma de trabajar y en tu forma de decidir, porque son tus decisiones las que van a marcar el éxito o el fracaso de tus producciones. Si te interesa de verdad ese acercamiento de, por un momento, olvidarte de dar importancia a los plugins y empezar a darte importancia a ti mismo, no te pierdas el videotraining con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas y con el setup que ya tienes en casa. Porque es un videotraining centrado en ti, orientado a tu trabajo como ingeniero y a tu toma de decisiones y a tu manera de escuchar, encontrar problemas y entonces sí, utilizar plugins, utilizar técnicas para solucionar esos problemas y acabar entregando producciones competitivas desde tu home studio. A día de hoy, como ves, es más que posible porque tenemos a nuestro alcance la SSL 4000, la mesa Helios de Olympic Studios, los API, tenemos un montón de cacharros que valen cientos de miles de dólares en sus, digamos, en sus versiones físicas y que tú puedes conseguir por 4 duros en sus versiones digitales y que te van a ayudar mucho y bien a eso, a tener en tu casa, digamos, potencial ilimitado. Pero tienen que servirte a ti como artesano para solucionar los problemas y encontrar las texturas que tú tienes en la cabeza de antemano. De poco te van a servir si los utilizas como un autómata, porque no están pensados para eso. Un destornillador por sí solo no te servirá para desmontar, no lo sé, una puerta. Tienes que saber atornillar y desatornillar para que el destornillador sirva para algo finalmente. Y tienes que saber mezclar y producir música y tienes que tener un método sólido para que un plugin de EQ o de compresión o de saturación de verdad te sirva y de verdad dé el 100% de su potencial. Así que no lo dudes, vete a produceaudio.net/regalo y mírate este training con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas porque de verdad estoy convencido de que te va a ayudar un montón a eso. Cambiar un poquito el chip y empezar a poner el peso y empezar a poner la importancia en quien realmente la tiene, que eres tú. Nos vemos allí en produceaudio.net/regalo, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.